nosotros somos alumnos de la Universidad Andina del Cusco de la carrera profesional de Ingeniería Ambiental. Estamos cursando el 7º semestre. Este curso que estamos llevando es el curso de Manejos y Conservación de Suelos a cargo del docente Teodoro Guarguachipani. Quien les habla, Rosario del Pilar Callañaupa Borda. Mi nombre es Luz Alejandra Ramos Gutiérrez. Mi nombre es Yanira Coronel Medrano. Mi nombre es Vanessa Durán Herrera. Carla Amanda Pasa Condori. Mi nombre es Liz Giovanna Huancachi. Técnicas de conservación de suelos utilizando medidas estructurales. En esta oportunidad vamos a tratar los métodos de conservación para resolver los problemas de erosión hídrica en las tierras agrícolas, sistemas para la conservación y manejo del exceso de agua y así también la recuperación de tierras degradadas. Las medidas agroconservacionistas siempre se usan para incrementar la productividad del suelo y controlar la erosión. Cada método de conservación de suelos consiste en diferentes prácticas apropiadas que toman en cuenta el uso de la tierra, la topografía o grado de la pendiente del terreno, causas de la degradación de este suelo, la factibilidad de construir estructuras y así también la aceptabilidad del agricultor. Necesidad para estructuras físicas. Debido a la larga duración y a la alta intensidad de precipitación, la escorrentía en muchos casos no puede ser manejada solo con prácticas agroconservacionistas. Estas deben ser apoyadas por obras físicas de conservación para prevenir la pérdida de la productividad del suelo por la erosión hídrica. La erosión en las laderas es más alta y no puede ser reducida solamente por siembra, en contorno, uso de rastrojos para cubrir el suelo, cultivos múltiples y otras prácticas agronómicas. En tierras arables planas, si los suelos son impermeables con baja capacidad de infiltración, ocurre un exceso de agua superficial que debe ser manejado por estructuras de terrazas para evitar la erosión laminar o en surcos. Es esencial combinar las estructuras físicas con el uso correcto de la tierra y el manejo adecuado de los suelos. Las estructuras no incrementan el rendimiento de los cultivos, pero son útiles para mantener la productividad del suelo gracias a la protección de las tierras arables contra la degradación al control de la escorrentía y a la desviación del agua superficial hacia un sistema de drenaje diseñado. Erupción hídrica se refiere al proceso de desprendimiento y arrastre acelerado de las partículas del suelo provocado por el agua. Para ello existe el control de erupción hídrica. Entre estas tenemos el canal de guardia o intercepción. Es un canal de forma trapezoidal que intercepta la gran cantidad de escorrentías provenientes de la loma de encima para evitar o para proteger que estas discurran a las áreas bajas y malogren los cultivos. Se utiliza también para disminuir las escorrentías que provocan sedimentaciones, inundaciones, deslizamientos de la tierra y los crecimientos de las cárcavas. Vía de agua empastada. Sirve para recibir y desviar el agua de escorrentías de las estructuras de desviación. Es importante no quemar la vegetación, ya que ayuda a proteger las vías contra la erupción. El pasto ayuda a disminuir la velocidad de escorrentías. Terrazas de desagüe. Son aptas en zonas húmedas con periodos de lluvias prolongadas. En pendientes se usa como drenaje de escorrentía superficial. En los potreros y suelos cultivados con maíz, arroz y frijoles son ambos lados de taludes construidos con relleno de suelo. Se forman camas elevadas donde se siembran los cultivos y las gradientes de la terraza está diseñada para tener menos del 1%, la cual facilita el drenaje sin erosión. Acequias de ladera. Son control de erosión hídrica para tierras escarpadas. Se construyen en pendientes del terreno de 10 a 50% de profundidad. Arriba del canal se debe hacer una barrera viva, sencilla, a lo largo del terreno y a la vez en los costados se deben de hacer unas acequias para la escorrentía adecuada de las aguas. Terrazas de huerto o eslabones. Son terrazas de banco angostos construidos en pendientes donde el suelo es apto para la producción de frutales. El banco tiene pendientes invertidas para formar una capacidad adecuada para desviar el exceso de escorrentías. En zonas lluviosas es necesario establecer barreras vivas. En la parte superior de la terraza, las terrazas siempre deben mantenerse con pasto. Estos deben de ser tolerantes a la sombra producida por los árboles de frutales. Barreras de piedras. Se dan en suelos pedregosos. Entre los objetivos de esta barrera está la formación de terrazas progresivas, las cuales con los años se irán ensanchando. En segundo lugar, la eliminación de las piedras de los campos de cultivos. La altura final de las barreras de piedras se pueden lograr paulatinamente con los años. Existen
Existen distintos métodos estructurales para la conservación del agua. Uno de ellos son los canales de infiltración, los cuales son canales construidos a nivel, ya sea manualmente o con ayuda de máquinas. Tienen por objetivo captar el agua de lluvia, el cual lo pasa por infiltración al suelo y va a ser aprovechado por las plantas. De esta forma se reducen los procesos erosivos, por lo que es ideal para zonas secas. Y dado que se construye a profundidades variables, pues se recomienda sembrar barreras de árboles. Los surcos en contorno son estructuras que reducen la escorrentía superficial, por lo que son ideales en zonas con escasas precipitaciones. Se construyen a nivel con taludes de relleno que permiten el desbordamiento del agua de forma laminar entre los surcos. Las terrazas de banco son estructuras que captan el agua de lluvia que cae sobre la terraza, para lo cual se construyen pequeños diques alrededor del área cultivable para facilitar el almacenamiento del agua captada. Además, se colocan salidas de drenaje en algunas partes de los diques. De esta forma se puede controlar la profundidad del agua en los bancos. Las terrazas individuales consisten en bancos circulares o cuadrados que se colocan alrededor de cada árbol con una inclinación de 5% para retener fertilizantes y captar la escorrentía que llega a la terraza. Y dado que no tiene la capacidad de recibir una gran cantidad de escorrentía, se coloca una barrera viva para disminuir esa cantidad. Además, se colocan rastrojos en toda la parte de la terraza para disminuir la erosión pluvial y la evaporación. Las malgas en contorno son estructuras que controlan la distribución y profundidad del agua, para el uso eficiente del agua de riego y el crecimiento uniforme de los cultivos. Cuando esta construcción está nivelada, retiene agua a una profundidad de 5 centímetros y cuando no está nivelada, la profundidad es de 10 centímetros. La represa es una estructura que tiene como objetivo desviar o detener el agua, por lo que es ideal en zonas con escasez de agua. Consiste en un dique o muro que se construye de manera perpendicular al cauce de un río. Para su construcción se requiere de subsuelos impermeables, de un adecuado rendimiento de escorrentía, un gradiente suave del lecho, entre otras consideraciones. Control de cárcavas. La sedimentación de los ríos y la reducción del área cultivable son las consecuencias adversas principales de la formación de cárcavas. La primera etapa de recuperación es el control de escorrentía para frenar el crecimiento de cárcava. La cabeza de la cárcava es el punto más crítico de la cárcava donde cae la escorrentía. Aprovechando los suelos de relleno, se establecen barreras vivas de pasto o muros de contención a través del lecho para promover el desarrollo rápido de la vegetación natural. Los procedimientos para la recuperación de cárcava son el aislamiento de cárcava, control de erosión de la cabeza de cárcava, establecimiento de una franja de vegetación y el uso contemplado. Control de deslizamientos de tierra. Durante un periodo de lluvia torrencial y con suelos muy saturados, el peligro de deslizamiento de brecha puede ocurrir en suelos poco estables y permeables. Se debe suavizar la superficie de las depresiones o grietas para poder establecer un talud estable con coberturas densas de pasto. Para la provisión del camino terrenos agrícolas se construye un muro de piedras grandes o gaviones en la base del talud del derrumbe para desviar la escorrentía fuera del área que se desea proteger por medio de una zanja. Control de inundaciones. La productividad de la tierra está también afectada por encharcamiento de agua, inundación por largo periodo o napa freática superficial. Se deprime el crecimiento y desarrollo de las raíces de las plantas. El encharcamiento de agua en los suelos impide la labranza normal y favorece el crecimiento de las malezas que interfieren con el desarrollo de los cultivos. Cuando el agua contiene sales en la superficie del suelo, se forman suelos salinos después de la evaporación. Los siguientes son sistemas para el control de la inundación. En terrenos planos, obras de protección de drenaje principal, quebrada o arroyo que involucra pared de gaviones, dique de desviación, recanalización, muro de sedimentación, alcantarilla de drenaje y drenaje de tierras agrícolas. Este involucra canal de guardia, drenaje subsuperficial, canal secundario, canal terciario, acequia de drenaje y drenaje superficial. Estructuras de conservación de suelos. Toda estructura se encuentra encaminada en aumentar las resistencias o disminuir las fuerzas de intervención en la erosión de los suelos. Estas se denominan estructuras de conservación de suelos. Terrazas de banco o bancales. Las terrazas consisten en plataformas o escalones construidos por taludes protegidos. Sus beneficios son la construcción de terrazas que evitan la erosión, benefician al agricultor, previenen el empobrecimiento de terrenos, pues no solo ayudan a almacenar el agua en el suelo, sino que evitan el desgaste producido por las lluvias. Factores íntimamente relacionados como la profundidad del horizonte, pendiente del terreno y textura del suelo superficial para estimar los taludes.
sequías de ladera, las ventajas que nos ofrece son: los terrenos preservan mayor cantidad de agua, se logra filtrar el agua de lluvia para que no arrastre el suelo, protegen el suelo contra la erosión, conforme transcurre el tiempo ayudan a formar terrazas al natural. Se obtienen cosechas abundantes y los ingresos por lo tanto serán mayores. Aumenta el valor del terreno. Clavos y roldanas es un método utilizado para cuantificar el suelo perdido por la erosión. Este método se utiliza cuando la erosión producida en forma es laminar. A intervalos regulares, este ya puede ser mensual o anual. Se hacen observaciones sobre la altura del suelo erosionado en cada sitio de muestreo y asimismo se saca el valor medio. Trazo y construcción. Canales de guardia. El trazo es tener el diseño y las dimensiones del canal. Este puede ser realizado con cualquier instrumento de nivelación, con preferencia para el nivel de precisión, dado que las longitudes de estos canales son generalmente grandes. La construcción. Con las dimensiones del canal y el trazo en el campo se procede a la construcción excavando a partir de las estacas que indican el ancho de la base del canal. Entre las estacas con números de 2 estacones se realiza una excavación rectangular, esta hasta llegar a la profundidad requerida. Los desagües empastados. El trazo. De no existir los drenajes naturales, el trazo de los desagües estará gobernado por la forma de los linderos y también por las pendientes de la parcela. La construcción. Realizando esta en forma manual en la mayoría de los casos donde las pendientes son mayores al 40% y con máquinas o bueyes donde las pendientes son menores a 40%. El material de excavación deberá depositarse al lado del camino o el lindero como se muestra. Acequias de ladera. El trazo es el mismo que es utilizado en lo que es las terrazas de banco, generalmente para ubicar las líneas centros en la línea máxima. La construcción también es similar a las de la terraza de banco, solamente que aquí se utiliza las acequias de ladera y estas tienen una profundidad de corte que no está restringida por la profundidad efectiva del suelo, ya que las acequias son canales para transportar agua y no para sembrar. Las terrazas del huerto. El trazo, una vez determinadas las dimensiones de la sección transversal y el espaciamiento entre cada terraza y que generalmente dependen del cultivo permanentemente para establecer el procedimiento. La construcción, esta se da una vez realizada el trazo, se procede a la construcción y los métodos que pueden ser utilizados en la construcción son el método manual, el método de bueyes o el método de tractor oruga. Las terrazas de banco. El trazo. Para iniciar el trazo del terreno debe estar completamente limpio y se debe contar con las dimensiones de diseño de la obra por construir, a diferencia de los canales de desviación. Aquí se da la construcción manual, que esta se inicia con la excavación de la línea del centro hacia arriba, depositando el material excavado en la parte superior de la estaca. También se da la construcción con máquina, que este es del ancho del banco mínimo es fijo y este depende del ancho de la máquina dado, que se necesita el espacio para su paso. El espacio entre los puntos no puede ser inferior al ancho de la máquina. Las terrazas individuales. El trazo, se da en el estaquillado de las terrazas individuales. Se debe realizar a 3 bolillos. Una vez determinada la distancia de la siembra de los árboles, se procede como sigue y traza la línea de base paralela. La construcción puede realizarse únicamente esta en forma manual y se procede de igual forma que la construcción de terrazas de banco. En forma manual, una vez construida la obra, deberán empastarse lo que son los taludes. Las melgas. El trazo, una vez obtenidas las dimensiones del ancho de la melga y la altura y el ancho de los bordes, se procede a realizar el trazo localizando la línea máxima pendiente como se hace el trazo en las terrazas y acequias. La construcción. Una vez realizado el trazo, se procederá a la construcción. Si esta se realiza en forma manual, se procederá como indicando con una pala, se recoge el suelo de las orillas que definen el centro de la melga y se va acumulando y compactando.